Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Lo primero de todo, agradeceros, ¿no? que veáis pues, estos vídeos y que me hagáis saber pues, de algún modo u otro que os está agradando, ¿no? El contenido que estamos generando. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy controvertido a lo largo de la historia. Este vídeo va a salir en fechas de Navidad, aproximadamente. Entonces, no voy a hablar realmente de la Navidad en el arte, de la Navidad en el arte, porque al final es un tema que se puede localizar muy fácilmente. Hay muchos vídeos, mucha información al respecto. Es más accesible para nosotros, ¿no? Hablar de este tema. Pero sí voy a hablar de uno que fue discutidísimo a lo largo de la historia. Y empieza con esta pregunta. ¿Puede el ser humano representar a Dios? Claro, es una pregunta muy compleja. Representar la divinidad, ¿no? Un ser humano con nuestras manos, literalmente, ¿no? Había dos opciones, siempre ha habido dos opciones a lo largo de la historia. Una que sí y otra que no. O sea, no había tibieza entre medio de las dos respuestas. Fijaros, el ser humano, por naturaleza, necesita hacer símbolos. O sea, somos hacedores de símbolos. Desde siempre, desde el hombre prehistórico, la época llamada precolombina, me da igual en qué lugar del mundo sea, siempre hemos necesitado comunicarnos y hacer visible lo invisible de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que al final, si nos fijamos, de las tres religiones monoteístas, es decir, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, solamente el cristianismo tiene, digamos, esa potestad de poder representar no solo la imagen de Cristo, sino también todas las escenas bíblicas, hacer imágenes, adorarlas de cierta manera. Entonces, claro, ¿esto por qué, no? Porque en un principio estaba prohibido representar el rostro de Dios. Voy a hablar en términos del cristianismo porque al final es, aparte de lo que más conozco, ¿no? Es más o menos lo que ha regido Occidente, ¿no? Al fin y al cabo, durante mucho tiempo. Entonces, en un principio estaba prohibido. Aún así, se seguían haciendo algunos símbolos con respecto a la divinidad porque el ser humano, como digo, necesitaba comunicarse a partir de ellos. ¿Qué símbolos eran estos? Pues es sorprendente porque siempre se piensa que la cruz, por ejemplo, era uno de los primeros símbolos, pero hubo uno que fue, de los inicios, ya desde la época de Cristo y de los primeros cristianos, que fue el símbolo del pez. Un pez, ¿no? Un dibujito muy sencillo de un pez. Esto era porque el término pez en griego se dice ichthys o ictis, que al final es un acrónimo, ¿no? Si desligamos las letras, lo que nos da es el significado de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, los cristianos lo utilizaban para identificarse entre ellos en épocas muy convulsas para esta religión, ¿no? O para esta comunidad. Ellos lo que hacían, por ejemplo, llegaban a un sitio, ¿no? Y dibujaban una primera parte o la parte de arriba del pez, es decir, esa línea curva del pez en la arena, en la tierra, donde fuera. Y si otra persona, la cual no conocían, la completaba finalizando el símbolo del pez, sabían que eran cristianos, ¿no? Luego se utilizaba para marcar lugares sagrados, etc. Y luego ya se utilizó la cruz, se utilizó incluso representar la mano de Dios como una mano que bendice o que rige el mundo de alguna manera, pero eran símbolos muy concretos. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí no está a favor de los ídolos, de crear imágenes. De hecho, tanto en Éxodo como en el Deuteronomio, como en Isaías, aparece claramente la descripción de no hagáis ídolos, no veneréis, porque estáis ofendiendo a Dios, ¿no? En este caso, según las palabras de la Biblia. Claro, el argumento de que no se podían hacer imágenes de la divinidad estaba más que sustentado porque es que está en las Escrituras, ¿no? ¿A qué se refería con estos ídolos? Pues a esas imágenes que el hombre hace con madera, con, objetos completamente perecederos y que la gente las idolatraba. Esto era la herejía. El decir, no, yo tengo esta carpeta y para mí ahí está Dios, ¿no? En el objeto le pongo yo la divinidad. Esto es lo que era una herejía y lo que no estaba bien considerado en estos momentos. Aún así, el hombre pues seguía haciendo imágenes, ¿no? Y llega un momento
muy convulso de la historia, en el siglo... Bueno, a partir del siglo VII realmente, en lo que es Bizancio, el imperio bizantino, que sería, o sea, parte de lo que es, toda Turquía, Grecia, etcétera, y luego se extiende muchísimo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que se empezaron a hacer imágenes del rostro de Cristo, de la Virgen, porque se supone que San Lucas, el evangelista, la había pintado, él, el primero que pintó el rostro de la Virgen. Entonces circulan estas leyendas, estos diálogos, y circulan las imágenes, se vendían a precios altísimos, empezó a haber como un mercado casi ilegal, como de tráfico de imágenes religiosas, porque se les dotaba casi de poderes milagrosos, ¿no? Entonces aquí ya dijeron no, o sea, esto no puede ser, porque esto sí es una herejía. ¿Qué ocurrió? Pues que con mucha violencia, porque al final se terminaron destruyendo imágenes, rompiéndolas, prohibiéndolas. Hubo un momento, o sea, fue de las crisis más violentas que ha habido en la historia con la imagen. Y fue la emperatriz Irene de Atenas, llamada, ¿no?, Irene de Atenas, que es una mujer, fue muy poderosa, fue la primera emperatriz con ese título por derecho propio, fue la emperatriz Irene, quien regula un poco esto. Ella sí estaba a favor de la imagen religiosa, de que se pudiesen hacer obras de arte, y tras muchos concilios, etcétera, y muchísimo debate, ella consigue restaurar, esta idea, ¿no?, de que se puedan hacer obras de arte de la divinidad. Esto además es curioso porque cuando en una subasta hoy en día sale en uno de los lotes un icono bizantino, tal y como se llaman, el precio sube barbaridades. O sea, de verdad, o sea, es increíble lo que puede valer hoy en día un icono bizantino de esta época de crisis, porque eso significa que superó todo el momento de la quema de imágenes, de la destrucción, etcétera, ¿no? Entonces tiene un valor altísimo todas estas imágenes. Claro, ¿qué ocurría? Se vuelve a restaurar la imagen, pero para hacerlo tuvieron que validar los argumentos, porque la respuesta de que no se podían hacer estaba bien clara, pero había que argumentarla de que sí. Entonces se argumenta de varias maneras. La primera de ellas diciendo que son obras de arte que tienen derecho, en este caso, ¿no?, a existir y a hacerse, y que hay que diferenciar entre idolatría y una imagen. La idolatría es lo que he comentado antes, y la imagen sería, oye, pues que a mí una imagen de Cristo me ayude a rezar y me ayude a conectar pues un poco con la divinidad, ¿no?, que me facilite, pero no pienso que ahí está Cristo, ni que me va a dar un poder trascendental ese trozo de madera, ¿no? Entonces hicieron esa diferenciación. Otra, que además esto lo dice San Gregorio Magno, dijo que estas imágenes educaban, que tenían un sentido completamente didáctico, y que alguien que era docto, que alguien que sabía leer, él cogía la Biblia, cogía las Escrituras y lo entendía. Pero el ignorante, entendiendo por ignorante quien no estaba alfabetizado, iba a tener problema. Y esa gente necesitaba comprender de alguna manera la Biblia, el Evangelio, lo que fuese. ¿Por qué? Porque la religión, digamos, el cristianismo estaba creciendo por momentos en esas fechas, ¿no? Entonces, era necesario que tuviese una función didáctica. Otro de los argumentos que es interesante, también dijeron que Dios era el primer creador, ¿no? Entonces, que con eso ya bastaba, que nos había creado a nosotros, etcétera, y que con eso ya bastaba. Frente a la contraposición de que decían que no se podía representar la esencia divina de Jesús, porque era una falta de respeto, los que estaban a favor de la imagen dijeron que precisamente Dios se hizo carne mediante Jesús. El Verbo se hizo carne mediante, en este caso, Jesús. Entonces ahí era como susceptible de ser representado, es decir, buscaron y rebuscaron, ¿no?, para justificar que se hiciesen imágenes, ¿no? O sea, las imágenes que hoy tenemos, incluso las que ponemos en Navidad, o sea, todo parte de aquí, ¿no? Al final se restaura esto. Luego también decían que, claro, Dios dice por un lado que no haréis ídolos, pero por otro lado da unas instrucciones a Moisés muy claras de cómo quiere hacer el Arca de la Alianza, que son instrucciones hiperartísticas, con querubines de una manera muy determinada, materiales, de todo, ¿no? ¿A qué se refería con ídolos? Pues a la multitud de dioses, a no al final no adorar, pues un trozo de algo inerte, ¿no?
al final se restaura y se puede representar imágenes para el cristianismo, ¿no? Aún así, el rostro de Dios siempre ha generado controversia porque, a ver, nadie lo ha visto y en la Biblia se dice 30.000 veces, nadie lo ha visto. Ha aparecido en alguna visión, como el caso de Daniel, pero no lo ha visto nadie, ¿no? Entonces siempre ha generado controversia. Ocurría una cosa y es que en Bizancio, porque al final todo se gesta aquí, todo el problema de las imágenes gordo se gesta aquí, los únicos que tenían, digamos, potestad para hacer estas imágenes eran los monjes, los religiosos de los monasterios, que había muchísimos, ¿no? Ellos eran los únicos que podían encargarse de esta cuestión, porque creían que una persona que iba a representar lo divino, por lo menos tenía que ser creyente, tenía que tener fe y tenía que tener conocimiento e inteligencia. Claro, cuando va avanzando todo esto, si llegamos a la Edad Media, por ejemplo, que la separan unos añitos solo de todo lo que estoy contando, llegamos a la Edad Media, claro, se empiezan a hacer catedrales, iglesias románicas, ¿no? Bueno, románico y gótico de las dos, ¿no? No todo el mundo que va a participar en la construcción de una iglesia va a ser creyente ni va a tener nociones súper específicas de los evangelios y de las escrituras, ni nada. Entonces, claro, lo primero, hay que enseñarles, quienes hacen los encargos se tienen que asegurar muy bien de que la gente que va a hacer las imágenes en este periodo sepa lo que está representando y tienen que codificarse al extremo. Es decir, todo el mundo tiene que reconocer lo que está viendo. Los primeros, los que lo van a hacer, tienen que tener instrucciones muy claras de decir, no, a esta persona hay que ponerla con barba, con la mirada de esta manera, el pelo de otra, el color de la túnica tiene que ser así, porque era un lenguaje que todo el mundo tenía que comprender a primera vista. O sea, en la Edad Media la religión regía la vida y era normal, ¿no? El foro social de la gente era la iglesia o era la catedral. Y entonces se convierten los muros en la Biblia en piedra. Claro, entonces la gente lo tenía que identificar, sobre todo con las tasas de analfabetización que había. Por eso se codifica muchísimo la imagen en la Edad Media, porque tenía que entenderse. Muchas veces pensamos que el arte medieval es un arte tosco, o se tiene la idea de que es un arte muy tosco. Esto no es justo pensarlo de esta manera sin entender el contexto, porque eran códigos y eran símbolos. Hoy en día nosotros, a no ser que lo hayas estudiado muchísimo, pero nosotros vamos a una iglesia medieval, ¿no? Si volvemos a la Edad Media, nos costaría mucho saber por qué puerta tengo que entrar, qué imágenes aparecen en el tímpano, ¿no? En la parte de la entrada, por qué hay seres raros con alas, por qué aparece... No entenderíamos los códigos, pero la gente de la época sí, sabría perfectamente por qué puerta entrar, dónde dirigirse, dónde salir, etcétera, ¿no? Claro, si nosotros traemos a alguien del año 1025 al 2025 y nos lo llevamos a un restaurante, no va a entender las señales. Cuando nosotros vemos salida de emergencia, ¿no? Que aparece un señor medio corriendo con un rectángulo a medio hacer así como en el brazo, nosotros sabemos que es una señal que dado el momento nos puede salvar la vida. Eso mismo entendían ellos, exactamente lo mismo. Pero claro, no lo van a entender si lo ven ahora, ¿no? O dirían, ¿qué es esto? Pues es que es exactamente igual, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Pero esto lo explico para que veamos que realmente no es que fuese un arte tosco, ni que no supiesen pintar, no. Es que había que hacerlo de esta manera para que todo el mundo lo entendiese a primer golpe de vista. Luego ocurre otra cosa, y es que en la Edad Media los artífices que hacían esto no eran artistas. La concepción del artista viene mucho después. Eran carpinteros, eran canteros, eran maestros de obra que seguían instrucciones. Pero eso no quiere decir que no pudiesen tener una parte más creativa y más artística que la tenían, en su momento. Esto se mantiene un poco, esta idea del control de la imagen religiosa se va a mantener en el Renacimiento y en el Barroco.
O sea, al 100%. ¿Por qué? Porque vuelven las disputas con el protestantismo, en este caso, que seguía defendiendo, oye, que había que tener cuidado con las imágenes y que la Iglesia Católica se estaba pasando 3 pueblos con muchas cosas, ¿no? Aquí la Iglesia Católica es que estuvo a punto de irse a pique, ¿no? Entonces tuvo que hacer una reforma, ¿no? Muy, muy potente, y tuvo que tener mucho cuidado con lo que se estaba representando, porque estaba generando una guerra, pero total, ¿no? Muchos artistas del Renacimiento van a sufrir los interrogatorios y los exámenes, podemos decir, o las llamadas de atención de la Inquisición, del Santo Oficio de la Inquisición. Y muchas veces nos sorprende, ostras, este artista también fue llamado por la Inquisición a declarar por esta obra. Era lo más normal del mundo, casi, ¿eh? O sea, era muy común que la Inquisición llamase a los artistas, porque no podían pasarse ni una con lo que estaban representando. Uno de estos artistas, voy a contar algunos casos concretos, uno de estos artistas fue Miguel Ángel. Miguel Ángel era un hombre muy religioso, pero a su manera. Él era muy espiritual, él tenía una conexión muy especial con la parte divina, ¿no? Iba a tener problemas, pues, y enfrentamientos con bastante gente de la Iglesia Católica. No hay que generalizar, pero con varios sí, ¿no? El primer toque un poco, las primeras preguntitas que le hacen es cuando hace la piedad, que fijaros que la que está en el Vaticano, que él la hace con 24 añitos, o sea, es un pipiolo, hablando en claro, ¿no? ¿Qué pasa con esta imagen? Pues que la Virgen es mucho más joven, o más o menos de la misma edad, tirando a más joven, yo diría que más joven, que Cristo. Esto no cuadraba a nivel bíblico. Es decir, vamos a ver, pero si Cristo tiene 33 años, no es lógico que su madre sea más joven, ¿no? Y a esto no lo entendieron. Y él tuvo que defenderse y tuvo que decir, mira, esto es una idea casi platónica y filosófica de cómo yo entiendo la trascendencia, la eternidad. Para mí todo eso simboliza juventud, que para mí es eterno. Era una concepción, como digo, muy filosófica también de este concepto de la religión. Era una belleza ideal que significaba pureza, divinidad, etcétera. Y todo eso se encierra en el rostro de la Virgen. Él tenía este tipo de concepciones, ¿no? Y este tipo de reflexiones siempre las tuvo. Y esa conexión con lo filosófico también. Bueno, que por cierto, la piedad de Miguel Ángel estaba sin firmar. En esta época no se firmaba, no era tan normal que se firmase como hoy en día o como más adelante. ¿Qué pasa? Pues que Miguel Ángel se entera de que van diciendo, de que dicen y se comenta que esta escultura de la piedad la ha hecho un escultor de Milán, que no sé qué. Es decir, se estaban pensando que no era de Miguel Ángel. Y eso a él le sacó como un poco de quicio y dijo, no, o sea, esta escultura es mía, la he hecho yo, porque no se creían que un niño de 24 años pudiese hacer semejante obra de arte. Entonces él la firma en la banda que le cruza el pecho a la Virgen y pone que él la ha hecho, ¿no? Luego se arrepiente, ¿eh? Luego se arrepintió de haberla firmado y dijo, nunca más lo voy a hacer porque esto era una obra para Dios, ¿no? Entonces él tenía mucho esa concepción, ¿no? Otro de los principales problemas que tiene es con la Capilla Sixtina. Y no solamente con el juicio final, con la creación de Adán también, porque los dedos de Dios y de Adán no se juntan, están separados por un poquito. Él tuvo que explicarlo también y dijo que era el momento en el que Dios se está acercando para insuflarle, ¿no? para meterle la vida a Adán mediante el toque divino que le hará con su dedo. Hay otras interpretaciones sobre el libre albedrío del hombre, que dice que, bueno, si nos fijamos además en la imagen, Dios está muy estirado y Adán está tan tranquilo. Si Adán solamente levantase el dedo, llegaba a tocar al de Dios. Pero esto también ha hecho que pensar como que, bueno, que Dios siempre está ahí y que tenemos que ser nosotros quien seamos el primero que demos el toque para llamarlo. Son interpretaciones, ¿eh? La que es segura es la primera, la que dice que pues le va a inyectar, ¿no?, la vida con ese soplo que le hace a través del dedo divino, ¿no? Con la Capilla Sixtina, ¿qué ocurrió con el juicio final? Pues que él representa todo el juicio final está desnudo.
en un principio, todos desnudos. Esto se conoce, esta anécdota, que tuvo mucho problema porque no gustaba. Es que de hecho estas imágenes del juicio final ocuparon casi una cláusula de un concilio, ¿no? O sea, esto sí que fue un problema para la Iglesia Católica. Entonces se dice que esto hay que o bien eliminarlo o bien hacer algo, ¿no? Que no pueden estar todos estos personajes aquí, como Pedro por su casa, desnudos, ¿no? En un sitio concretamente pues tan sacro como es el Vaticano. Cuando se empezaron a correr los rumores de que podían eliminar lo que había hecho Miguel Ángel y lo que estaba haciendo Miguel Ángel, muchísimos aprendices jovencísimos que estaban en esos momentos allí fueron corriendo a copiar las imágenes por si acaso iban a ser eliminadas. O sea, hoy en día nos sería muy fácil por el teléfono móvil. Vamos, hacemos una foto por si acaso la borran, ¿no? En esta época todos los estudiantes, todos los aprendices copiando para evitar que en caso de que, oye, que podían borrarlo, ¿no? Y es una de las joyas de la humanidad, básicamente. ¿Qué se decide al final? Y esto ha sido objeto casi de burla, que a mí no me lo parece, pero ha sido objeto de burla. Se decide que hay que tapar las partes íntimas de todos los personajes que aparecen en la Capilla Sixtina. A ver, esto es ridiculizar a Miguel Ángel, también te digo, pero bueno. Y se decide que lo haga Daniele Volterra, un artista que después de pintar todos los taparrabos que hubo que hacer en la Capilla Sixtina, fue apodado con el nombre de Il Braghetone, es decir, pues el taparrabo, el que tapa, en fin, ¿no? O sea, una cosa pues muy ácida, de un humor muy ácido, que en Roma lo tenían y bastante, y además eran bastante, bueno, pues sí, muy picajosos, ¿no? Poniendo los motes, ¿no? Y los apodos a los artistas. Pues este muchacho, que era un buen artista, ha pasado a la historia con el mote de Il Braghetone por haber tapado todas las partes íntimas de la Capilla Sixtina. Y esto, como digo, ha dado lugar a burla. Hay gente que se ríe, ¿no? Con este tema, pero cuidado, porque Miguel Ángel, lo primero, se estaba muriendo, ¿vale? Se estaba muriendo cuando ocurre todo este problema. Y lo segundo, conocía a Daniele Volterra, era uno de sus discípulos. Entonces fue una cosa como de, mira, me van a matar la creación que he hecho, prefiero que lo hagas tú, que te conozco, a que lo haga alguien que no conozco. O sea, fue muy duro. O sea, ya es lo último que hace Miguel Ángel y se muere. O sea, entonces esto fue muy heavy en los momentos y fueron los últimos coletazos, ¿no?, de vida artística y profesional que tuvo Miguel Ángel. Luego hay otro caso, por ejemplo, en España, el Greco tuvo muchos problemas con la Inquisición. ¿Por qué? Bueno, tuvo llamaditas de atención con la Inquisición, porque él era de Creta, él era griego, y venía de la tradición bizantina, de lo que he contado antes, ¿no? De los iconos, de todo. Ellos representaban el alma de una manera muy concreta, los ángeles de una manera muy concreta, y entonces el Greco tiene todo ese bagaje, y al principio, son obras que además impresionan mucho por los colores, las figuras tan alargadas. Él llega a la corte de Felipe II, porque todos los artistas postulaban en la corte de Felipe II, que era el dueño del mundo en esos momentos. Y era como mandar currículums, ¿no? Te hago llegar esta obra, me presento, soy tal, los pintores, ¿no?, ante el rey. Felipe II tenía que seguir sí o sí las normas de la Iglesia Católica, porque estaban en el peor momento, se tenían que acoger a las normas, era normal. Y el Greco las descuadra todas. Entonces, no fue del agrado de la corte española. Bueno, de la corte española no, del rey. De Felipe II no fue del agrado. De una de las damas de la corte, sí, que le va a encargar obras y va a trabajar en Toledo, en parte también gracias a ella. El caso es que el Greco como que distorsiona mucho todas esas imágenes religiosas y no se entiende en un primer golpe, ¿no? De hecho, decían de él que sus obras incitaban primero a la reflexión y luego a la devoción. Y es cierto, ¿no? O sea, aunque son muy místicas, porque él era muy místico, pero
es verdad que te hacen pensar como, bueno, ahora, ¿por qué son estos colores? ¿Quiénes son estas figuras? Etcétera, ¿no? Pero no, en ningún momento se le consideró como en su momento que no tenía genio o arte. Al revés, sí que se le valoraba, pero como que no. En fin, que fue un pintor independiente. O sea, fue un trabajador independiente, hoy diríamos autónomo, total, que se tuvo que buscar las castañas como pudo. Y lo hizo. En Toledo no le faltó trabajo nunca, ¿eh? Y la Inquisición, pues eso, pues le hizo llamaditas, pero luego fijaros que acabó asesorando en un proceso a la Inquisición, o sea, porque necesitaban a alguien nativo griego para un proceso que tuvieron. Entonces, pues oye, no tuvieron otra más que recurrir al greco, eso está documentado. Y bueno, el último artista que quiero mencionar, que su caso fue sonadísimo, es el Veronés. Al Veronés, volvemos a Italia, ¿no? Le encargan la última cena para un lugar sagrado en Venecia. Y él él hace una última cena en la que hay soldados alemanes, hay papagayos, hay gente que se ha peleado y tiene sangre en la nariz, hay por ahí pájaros volando, bufones, o sea, una última cena con una imaginación increíble, ¿no? Claro, la Inquisición, esto está publicado. Aquí al Veronés sí que le hicieron un juicio, pero bien. Está publicado y animo a que lo busquéis porque las respuestas es que son de lo más creativas, las que dice el Veronés, ¿no? La Inquisición le pregunta, oye, ¿por qué has puesto a estos soldados alemanes, a estos papagayos y a estas figuras, ¿no? Dice, mira, pues como a esta gente, ¿no? A Jesús, ¿no? Y a los discípulos, muchas veces eran los adinerados los que le prestaban ciertos lugares o les financiaban al final sus propósitos, etcétera, pues decía, bueno, esta gente podía tener soldados, ¿no? Y decías, a ver, o sea, se le fue completamente, ¿no? Y decían, pero a ver, ¿y los bufones de la corte y todo? O sea, ¿cómo puedes meter aquí en una imagen sagrada? Y decía, bueno, me sobraba espacio en el cuadro y yo soy un artista, yo tengo mi imaginación y yo voy a rellenar el espacio con lo que me dé la gana. O sea, es imaginación y así lo he aprendido de mis maestros, ¿no? Claro, entonces esto ya para la Inquisición fue, mira, literal, tienes 3 meses para arreglar esto o no. Le dan 3 meses, arregla la obra y le cambia el título. Porque en la última cena no había manera de que cuadrase, ¿no? Y le titula La cena en casa de Leví, que es el momento en el que Jesús cena con recaudadores de impuestos, con gente pues pecadora en este caso, ¿no? Y ahí parecía que cuadraba más. Lo curioso es que, claro, hay un cambio muy grande desde esos personajes de la Edad Media, bueno, esos artífices de la Edad Media, esos monjes que hacían las imágenes en el Imperio Bizantino, al Renacimiento. ¿Por qué? Porque ya empieza a surgir la concepción del artista. O sea, ya es gente que sabe, o sea, ya es gente que conoce, que estudia, ellos mismos ya se consideran sabios, ¿no? En cierta manera, saben hablar de política, saben hablar de religión, son humanistas, saben hablar de cuestiones físicas, de arte, de literatura, de todo, tienen criterio propio, van a defender su libertad, van a defender su oficio y van a saber responder cuando les pregunten. Entonces ya el artista va por libre, aquí ya surge eso y por eso se ve tanta diferencia con un periodo y otro. Esto sería un poquito un resumen muy amplio, ¿no? Luego en el siglo XVIII, XIX y XX también hay tela que cortar con este tema, pero esto ya daría para un vídeo, para una serie de vídeos, para todo. La respuesta a mi pregunta inicial, ¿puede el ser humano representar a Dios? Sí. Lo hemos hecho toda la humanidad, mediante símbolos, mediante imágenes, mediante todo. Lo hemos hecho. Ahora bien, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que para conocer la verdad tienes que dudar de si puedes todas las cosas. Yo os animo a que dudéis de todo, a que indaguéis, a que investiguéis sobre este tema, a que creéis vuestro propio criterio, porque, como bien aparece en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, buscad y hallaréis. Así que nada, con esto terminamos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y, como he dicho antes, como saldrá en fechas de Navidad,
os deseo ya muchas pues felicidades y felices fiestas, ¿no? Y muchísimas gracias por escucharme. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao.